En este episodio hablaremos sobre una de las piedras angulares de la responsabilidad social, la comunicación. Nos acompaña un experto y pionero en el tema en México, el director y fundador de Expoc, Edgar López Pimentel. Mi nombre es Ana Cristina Dají-Clor, profesora del área de Entorno Político y Social y directora del Centro de Investigación en Responsabilidad Social. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio del IPADE Impact Lab, donde buscamos profundizar, conversar de los anclajes de la responsabilidad social, a uno de los pioneros de esta conversación en México, además un gran embajador del IPADE, Edgar López, director de Expoc, consultor en temas de comunicación y estrategia de responsabilidad social. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, Ana Cristina, felicidades por el concepto y gracias por la presentación y por invitarme. Es un placer acompañar. Será un deleite escucharte, Edgar, porque lo que estamos buscando es llenar un vacío que percibimos existe. Rara vez en las conversaciones de sostenibilidad y de responsabilidad social se conversa a profundidad en cuáles son los roles que debe o no cumplir la empresa en términos sociales, cuál es la relación de la empresa con la sociedad. Entonces, lo que buscamos es que gente como tú, que ha tenido una mirada panorámica de cómo ha evolucionado esta conversación en México, nos pueda ayudar a entenderlo desde en la congruencia con el contexto y desde una mirada hacia dónde queremos ir y qué hemos aprendido a lo largo de estos años. Expoc desde el 2006, pionera en comunicar responsabilidad social. ¿Qué has visto, Edgar? ¿Qué ha pasado con la responsabilidad social en México? ¿Qué épocas encontramos en este desarrollo? Fíjate, gracias, Ana Cristina. Es una pregunta bien interesante porque de acuerdo a mi pasión que día a día vivo respecto de esta tendencia, podría decirte que ha pasado bien poco desde mi punto de vista real, ¿no? Creo que sí ha habido, por supuesto, y ahorita desarrollo más conceptos, sí ha habido situaciones, pero si hacemos una observación real, yo creo que ha pasado muy poco. Sigue siendo un concepto, empezando por los... Sigue siendo un concepto, ¿sabes? Y un concepto bien ambiguo, ¿no? Han pasado en este inter cambios de concepto, responsabilidad social, propósito, ESG, hoy día que está en boga sustentabilidad, sostenibilidad, desarrollo sustentable. Y la realidad es que desde mi punto de vista y experiencia, los tomadores de decisión, las empresas en su comunicación institucional, pasan de un concepto a otro, haciendo un uso indistinto de los mismos, ¿no? Y pareciera que la evolución de este tema gira solo en los conceptos. Hoy mismo está regeneration, ¿no? Regeneración siendo una nueva propuesta de algunas marcas y empresas. Yo creo que ha pasado, en resumidas cuentas, en 20 años, desde mi enfoque, muy poco, ¿sí? Sin embargo, la realidad es que creo que es una tendencia clarísima. Es un cambio de paradigma que va desde lo global. Siempre he sido de la idea, por mi enfoque, de que el consumidor, cada vez más enterado, cada vez más consciente, indistinto en términos de nivel socioeconómico, son aspectos de los que sabe más, se entera más, y es un estímulo y una nueva expectativa para trabajar, para comprar, para ser vecino de una empresa. Tiene nuevas expectativas. Eso, siendo tan global, desde mi punto de vista es cada vez más claro, y las empresas más entendidas y que más información tienen, lo empiezan a ejecutar ya en el core del negocio. Entonces creo que hay fondo y forma. La forma ha sido un ir y venir, y el fondo creo que va avanzando muy de a poco, Ana Cristina. La motivación inicial de fundar Expoc, ¿cuál era? Mira, Expoc, el motivo original es una cuestión personal, es una cuestión de emprendimiento.
surge de una situación en donde yo me quedé sin trabajo a mis 26 años y buscando qué seguía, entendía yo que la responsabilidad social podía ser una tendencia y busqué información relacionada al tema. Encontré muy poco y eso, lejos de desincentivar, me generó como una inquietud de que pues, hay muy poco de dónde partir, por lo cual habría mucho por hacer. Hicimos una doble vía, comunicarla con fines no de hacer un medio de comunicación como lo somos, sino cuando uno comunica, tiene la necesidad de encontrar información, asimilarla y comunicar. Entonces, si nosotros queríamos desarrollar una capacidad en responsabilidad social, teníamos que ir por la información que pareciera, asimilarla y comunicarla. De manera que desde entonces nosotros en comunicación es lo que seguimos haciendo. Buscar, encontrar, asimilar y compartir. Eso nos hace y me hace, y al equipo de Expo, pues un equipo me parece particular. Lo segundo es, ya que lo entiendes, que hago énfasis en la necesidad de entender este fenómeno o este movimiento, esta tendencia, más que aprenderla, ¿sí? Y me parece fundamental hacer esta distinción. Ya que la entiendes, te das cuenta que es una tendencia que tiene muchas formas, que tiene muchos nombres, que tiene el enfoque positivo, pero que también, desde mi punto de vista, se sustenta desde el enfoque reactivo y probablemente negativo. Las empresas tienen impactos negativos y estarían obligadas o encontrarían en su capacidad de responder la esencia de la responsabilidad social. Entonces, cuando la entendemos en Expo, pues cumplimos con nuestros dos objetivos, que es, pues, sí, hoy se vuelve una misión y nuestro compromiso difundir estos temas y asesorar, comunicar y ayudar a nuestros clientes a que entiendan, definan, implementen y vayan haciendo de esto un diferenciador. Te lo pregunto porque quisiera tratar de vincularlo con la frase tan potente que decías hace un ratito de que este nuevo consumidor hoy entiende cosas nuevas, tiene expectativas nuevas. Y en ese sentido, como emprendedor que lleva 20 años, llamémosle industria, en esta industria, han cambiado estas motivaciones. Es decir, en algún momento tú has pensado que tú tienes que generar demanda por lo que tú haces, que hay una conciencia intrínseca en las empresas por hacerlo. ¿Ha cambiado eso? Sí, por supuesto. Sí, y vamos, cuando uno comunica la responsabilidad social, y sí, nos podemos ir a hace 20 años, existía este bajo perfil o este enfoque, podría ser un poco más ácido, esta posición o postura empresarial del bajo perfil, ¿no? Lo que haga la mano derecha, que no lo sepa la izquierda, ¿no? Y ahí es donde todavía persiste el supuesto de que la responsabilidad social se hace, pero no debe de cacarearse y no debe de asociarse al negocio. Acá yo he aprendido a entender que luego es un dilema o un conflicto de los dueños de empresa, de los fundadores, o algo que ha permanecido porque el jefe o la jefa así lo persistía. Entonces el contador se ha acostumbrado a firmar el cheque para donarlo, para darlo a un convento o a un asilo o a una institución, y lo ha dejado de cuestionar. Pues porque así ha sido la indicación por décadas y no voy a ser yo el que lo cuestione. Eso se ha vuelto una costumbre, ¿no? Y nadie lo ha cuestionado, ¿no? Sin embargo, ese recurso proviene de las finanzas o del fondo empresarial, ¿no? ¿Quién le va a decir a este personaje que saque mejor de su bolsa para ayudar a sus fines? Salvar perros, cuidar cuestiones de salud, lo que sea, por supuesto, cuestiones loables, pero que nada tienen que ver con el negocio. Y creo que ese bajo perfil persiste, ¿no? Sin embargo, está cambiando, ¿sí? Creo que esa parte se ha modificado. Pienso que el comunicar las cuestiones de responsabilidad social también le pegan al ego, ¿sale? Personal, pero también institucional, ¿sí? Hay me parece, sobre todo en las empresas familiares, creo que allí sigue habiendo un dilema, ¿no? Si esto tiene que ser reconocido para crear valor de marca o no, ¿no? Nosotros en Expo tenemos una línea editorial
de que sí nos gusta comunicar las prácticas proactivas, positivas y desde luego loables, como contribuir en una o en otra causa, o alguna eficiencia ambiental o alguna política de no discriminación. Eso es positivo, pero también nos gusta comunicar lo no tan positivo, ¿no? Cuando una empresa incide en algún accidente, en alguna defraudación, en algún acoso, ¿sí? O sea, en donde está el actor, está la empresa y está la incidencia. Y eso no es que genere demanda, pero sí genera respuestas. A las empresas, Ana, no les gusta responder a este tipo de cuestiones. Y sus RPs, sus agencias de relaciones públicas, cuando existen, que es mucho, es común, la RP todavía mantiene, y esto es como un ejemplo, la postura de si es crisis, no digamos nada. No digamos nada, dejemos que la crisis pase, como si eso fuera una gran recomendación. Me parece que en estos tiempos, dada la expectativa de las audiencias que han cambiado, somos mucho más informados hoy que hace 20 años por las redes sociales, pues ya no es la recomendación la misma. Tienes que tener la capacidad y el carácter de reconocer y de responder, ¿sí? Entonces nosotros en Expoc, que buscamos no necesariamente ser un medio de denuncia, ni la nota roja, pero sí nos gusta meter contrastes, ¿no? Y eso diría yo que genera una demanda de respuestas, y no necesariamente una demanda publicitaria, porque eso vende bien poco, para ser honesto. Pero creo que sí estamos desarrollando y la realidad es que con frecuencia debo reconocerlo y recordarlo. Nosotros, nuestro medio alcanza a México y Latinoamérica, a gustosos, por supuesto, del tema de la responsabilidad social, colegas tuyos, míos, desde la empresa a la academia, tercer sector, consumo responsable, y tenemos un envío a casi 100,000 personas diario, reales. Quitamos a quienes no nos leen. Y yo sí pienso que estamos generando y construyendo conciencia en las personas para que las empresas tengan desde Expoc un mayor carácter en materia responsable. Pero es interesante, Edgar, porque nos planteas en rol, en este caso es Expoc, pero pudiera ser otro, tu homólogo en otro país. Pero casi por lo que nos platicas, yo pienso en ustedes como un observatorio, como alguien que ayuda a transparentar y a darle legitimidad a lo que hacen o no hacen las empresas. Sin embargo, por otro lado, tú también ofreces servicios de comunicación, ¿cierto? Y tú le dices a las empresas, oye, esto es lo que hay que cacarear, eso es conflicto de interés, eso es, ¿cómo lo manejas? Es interesante desde este punto de vista. Sí. Diría yo que es una forma de conflicto de interés auténticamente, porque cuando estamos en la faceta de medio, pues nosotros observamos desde un punto de vista global, nos ubicamos en México y por lo cual en este momento tenemos mejor perspectiva de lo que sucede o desde México o en México. Un horizonte que encuentro desde ahí. El siguiente paso es hacer la información tanto más democrática en la región, porque primero, pues, hoy día, por así decirlo, nos leen principalmente en español. Entonces, nos leen en español siendo las plataformas digitales, pues en la región Latinoamérica, España, ¿sí? Entonces, ahí no hay tanto conflicto, pues, porque observamos, analizamos y generamos contenido. Cuando lo juntamos con la cuestión de asesoría, diría yo que aquí tenemos el diferenciador de la agencia, porque lo que buscamos es que las empresas comprendan, viéndome del final al principio, que sí es importante comunicar lo que se hace en responsabilidad social. Insisto, en las cosas positivas y proactivas y también tener la capacidad de respuesta, es decir, de responder al impacto negativo de las operaciones, ¿no? Que es importante tener un diagnóstico, como todo, en responsabilidad social, qué hacemos bien y qué no hacemos bien, o qué hacemos regular. Vamos a tener conciencia de lo que sucede en el negocio. Olvídate, no nada más de temas de donación, sino cómo opera este negocio en el marco de referencia de responsabilidad social, cómo lo hacemos. Luego, de ahí hay un plan de trabajo
Y cuando estamos en el plan de trabajo, sugerimos desde ECPOC que sí brote un plan de comunicación, no proactivo, porque creemos en 4 etapas, Ana. En el ser, en el hacer, en el parecer y en el pertenecer. Las primeras 2, ser y hacer, es la parte de asesoría, es diagnóstico y plan de trabajo. Parecer y pertenecer es donde yo creo que hoy hay el momento en donde muchos empresarios deben de tener ansiedad. Es que yo hago tanto y hemos hecho tanto en las décadas que existe esta empresa, pero nadie lo sabe. No lo saben ni mis propios colaboradores. Por supuesto que no lo saben los vecinos de la planta, de nuestra fuente de trabajo. No lo saben. ¿No? Y por supuesto que como no lo saben, no lo reconocen. Y yo pienso que ahí los directores generales y sobre todo los dueños de empresa han de tener una ansiedad de que somos buenos empresarios, lo hacemos bien, somos legítimos, pagamos lo mejor posible, la calidad la procuramos, pero no lo han dicho. Sí, un negocio entonces es responsable en esencia, y ahí es donde yo mencionaba el ego. No es un ego burdo ni barato, sino es importante que esto ya hoy, dadas las expectativas que han cambiado, la verdad es que sí, de manera proactiva se den a conocer. Sí. Un aspecto importante para hacerlo, y de acuerdo a lo que en ECPOC nos gusta sugerir, la realidad es que no tenemos tantos clientes porque esto es una exquisitez, pareciera no necesaria, es moderar el mensaje. No puedes salir a sugerir que eres muy responsable, o que somos una empresa verde, o que somos una empresa diversa o incluyente. No, o sea, es que eso sugiere de más en ocasiones. Hay que saber moderar el mensaje, saber para qué somos buenos, para qué no, y empezar a parecer una empresa responsable. No por este concepto ambiguo, sino responsable porque contrato de la mejor manera. Responsable porque opero en el campo, que yo, por ejemplo, una tabacalera, cuando tú te das cuenta las prácticas que tienen en el campo, por ejemplo, en Nayarit, con los jornaleros, pues son unos campeones en esas prácticas. Entonces, una empresa que tiene prácticas responsables, con un producto nefasto. Y si empezamos a hacer esa disección, la empresa va a parecer responsable por sus prácticas y le quitamos la ambigüedad. Y ya que eres responsable, o tienes un perfil responsable, las empresas creo yo que deben o buscarán ser referentes. Y en ocasiones, si alguien tiene que hablar de respeto de derechos humanos, de respeto al consumidor, de respeto, por supuesto, a cuestiones de género o demás, las empresas estarán en ese territorio y estarán compartiendo un panel con alguien de Naciones Unidas, con el gobierno, al que también deben de tener, o con conversaciones que van más allá de lo estrictamente económico. ¿No? Regreso a tu pregunta. El conflicto de interés existe y ha sucedido. Como nos comunicamos, nos ha llegado clientes, bueno, aspectos que creen que porque nos pueden contratar estaríamos moderando nuestra comunicación. Nos ha pasado que hemos comunicado algo no a modo y nos han dejado de contratar. Okay. Sucede mucho. Sí, nos ha sucedido que nos han contratado y hemos moderado lo comunicado. Lo hemos moderado buscando comunicar no de manera superficial, sino acompañar a la empresa a responder. Eso me parece padre. No, es Necesario, y eso es lo que dignifica ECPOC. No, oiga, no nos quedemos callados, respondamos de la mejor manera posible, reduzcamos, ¿sí? Eso. Es que el rol que juegan ustedes como líderes, como una voz líder en esto, queda clarísimo a través de las anécdotas que cuentas y de cómo nos ayudas a entender este recorrido. Es un rol muy difícil, porque además me parece que al ser ustedes esta plataforma de visibilidad, se escriben reglas del juego para la industria. Es decir, si hay una empresa de una industria que está comunicando su quehacer en recuérdame, ser, hacer, parecer, pertenecer, pues quien esté en la competencia y lo vea, a lo mejor va a querer imitar. A lo mejor se crean nuevas reglas para la industria. Ese es el fin de cualquier plataforma que comunica, ¿verdad? Y entonces me surge la pregunta de, siendo que el alcance de la comunicación en estos temas es tan poderoso, ¿por qué cuesta tanto comunicar en responsabilidad social?
Y no me refiero solo a la parte de que hay que invertir. Hay que invertir como en cualquier quehacer empresarial, pero me voy un paso atrás. ¿Qué es lo que es tan difícil de la comunicación en responsabilidad social? Lo más difícil sigue siendo lo más fácil. Suena muy romántico, muy tricky. Es hacer que el director general o la dirección general, el CEO, entienda de estos temas. Cuando un CEO comprende que esto no es responsabilidad social alias donar, que no es sustentabilidad alias lo verde, o que no es desarrollo social, desarrollo sustentable, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, porque eso en ninguno de los casos lo reconoce excepto lo verde, cada vez está más asociado al negocio, pero parece que no es esencial y no le agrega valor al negocio. Caramba, y creo que este es el foro ideal para por lo menos expresar mi impresión. Los tomadores de decisión deben de tomarse el tiempo de comprender de qué va la responsabilidad social, dónde empieza, dónde acaba, que no es la parte bondadosa, generosa, necesariamente, también lo es, no, pero no solo es eso, que el marketing social conviene al negocio, ¿sí? Sin estigmas, sin paradigmas. Ser bueno es buen negocio. Digámoslo, hagámoslo, somos una marca buena y nos va muy bien, no están peleadas unas con la otra. Entonces pienso que esa parte es esencial. Luego, si nos vamos desde dirección general a las áreas las áreas de comunicación corporativa, por lo general, también están fuera de este entendimiento y también, en ocasiones, siendo que la responsabilidad social debemos de entenderla como un asunto estratégico, transversal en el negocio, el que vende lo tiene que hacer bien, el que compra lo tiene que hacer bien, el que opera lo tiene que hacer bien. Es decir, es una implementación transversal. Los de comunicación corporativa deben de entender de estrategia. Y no generalizo, pero es bien común que los de asuntos de comunicación corporativa acompañen eventos, no quiero ser simplón, pero no están en la comprensión y no lo asocian, no lo reconocen como un tema estratégico. Nos vamos a los staffs, ¿no? A las áreas de comunicación con su equipo, agencias de RP, agencias de comunicación, y se empieza a banalizar y se vuelven entonces asuntos tácticos. El evento de donación, el evento de presentación de un nuevo empaque, pero lo presentan de manera aislada. Y esencialmente, vuelvo a lo anterior, comunicar responsabilidad social no es una campaña, no necesariamente es invertir en medios, para nada. Es comunicar al interior en qué creemos y cómo lo hacemos para marcar un diferenciador, ¿no? Es a los vecinos de las plantas compartirles que en esta planta no se tira basura, aquí se recicla. Estamos colaborando y aquí, o sea, saber extender, es decir, tener como una agenda o un plan de comunicación proactiva, diferenciando los diferentes grupos de interés, pero también tener un plan de comunicación reactivo, ¿no? Yo creo que ahí es donde no es del todo popular. Las empresas no les gusta responder al impacto negativo. Y creo que entonces cuando desde arriba no se comprende, las áreas staff, por supuesto que no van a ser las áreas estratégicas, y creo que ahí es donde hay una gran área de oportunidad y para elevar el perfil responsable de las empresas, porque ya lo hacen. Sí, de acuerdo. Y en las conversaciones que nosotros desde el IPADE tenemos con la comunidad empresarial, no generalizo porque es muy complicado, pero sí me atrevo a decir que hay una gran mayoría de empresarios, empresarias que hacen bien las cosas, que tienen ganas de hacerlas mejor, pero es muy frecuente escuchar: si comunico, van a creer que solo lo estoy haciendo por un tema de marca, que solo lo estoy haciendo por un tema reputacional y eso no me gusta, entonces prefiero puertas para adentro. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo contestamos? Perdón, y puedo coincidir, entendiendo y habiendo estado en el IPADE, y no solo habiendo estado, sino estando en torno al IPADE, y no solo en el IPADE, sino en escuelas de negocio, es un paradigma. O sea, es cuestión de que comprendan, insisto, es bien simple, y que el desasociar o el que una marca, hacerlo bien, es buen negocio, ser bueno es buen negocio, ahí se dan muchas cosas. Creo que muchas empresas procuran
Bueno, eso es natural, la prosperidad, ¿no? Y una empresa busca ser lo más competitiva posible y eso se evidencia en números, tan frío y tan claro como eso. Sin embargo, también las empresas van construyendo en su quehacer y en su tradición un legado que muchas veces se asocia a la persona, al fundador. Eso es real, ¿no? Y eso persiste, y eso es intocable, eso es bien valioso, pero es el legado personal. Don Tomás, que aquí construyó esta granja o esta fuente de ingreso que le daba, me consta, becas a sus trabajadores, les ayudaba, me consta, a las esposas de los colaboradores o esposos a salir de una u otra situación. Eso, sigue siendo vigente y es bien bueno, pero ese quehacer se le adjudica y se le atribuye al fundador o a esta figura. ¿Sí? No está mal, pero si nos vamos a los tiempos actuales, hay que entender que esa labor pues, es personal y esa sí se vale que está de bajo perfil. No estar diciendo que hiciste o que haces. Pero si lo haces desde el negocio, para el negocio, porque don Tomás, en este ejemplo que doy figurativo, haciendo esta labor, ha construido lealtad, ha construido cultura organizacional. La gente le cree porque es auténtico. Eso se tiene que volver institucional. El gobierno corporativo tiene que tener la capacidad de elevar esta manera de hacer negocio a algo corporativo. Porque si se va don Tomás o esta figura del fundador, o la memoria de esta persona o de esta figura, llegan las nuevas generaciones, no comprenden del todo de qué va, no reconocen que eso como se hacía, resulta en que hoy tienen una empresa sólida, respetada y confiable. Entonces, esa humanización de la empresa se pierde. Por eso es importante, desde mi punto de vista, reconocerlo, romper paradigmas e institucionalizarlo, para que se vuelva un atributo, un diferenciador de las empresas. ¿Sí? Eso no sucede aún. Creo que hay muchos paradigmas. Por último, creo que las empresas buscan trascender en lo económico. Sin embargo, en esto que te mencionaba, cuando a don Tomás le preguntan, es una persona exitosa, y nos puede decir cuánto tiene en su cuenta o en sus cuentas bancarias, de cuánto es su riqueza, entonces es una pregunta totalmente inadecuada y correcta y totalmente incómoda. Porque a don Tomás o a la empresa o a la familia le parece una manera muy fea de que se le recuerde todo lo que esto ha sido. ¿Sí? Creo yo entonces que las empresas deben de buscar una trascendencia económica de acuerdo a su esencia, pero creo que esta forma de verlo, desde principios de la cultura social, ser, hacer, parecer y pertenecer, contribuye a también un legado social. O sea, esta empresa genera un impacto. ¿Sí? Y no están peleados una empresa próspera con una empresa de impacto positivo. Muy bueno. Porque además nos metes en un problema, Edgar, un problema que nos tienes que ayudar a resolver. Porque hoy estamos inundados de etiquetas, inundados de criterios que buscan homologar, de criterios de medición, ya lo decías tú, objetivos de desarrollo, la conversación ESG, certificaciones, algunas vinculadas a ciertas industrias, otras no. Entonces parece que la esencia de la conversación, eso que, déjame retomar al protagonista de esta conversación, a don Tomás, eso que don Tomás hacía desde una construcción muy personal de lo que don Tomás veía como una sociedad con elementos deseables, con elementos buenos, hoy parece que está catalogado en una serie de cajitas que nos dicen cuándo una empresa es socialmente responsable o no, cuándo una empresa es sostenible o no, cuándo una empresa puede ser proveedora de otra o no a partir de una serie de criterios. Cuando tú y yo sabemos que ponernos de acuerdo en lo que es socialmente deseable es muy complejo, porque don Tomás tendrá sus criterios, Edgar tendrá los suyos, yo tendré los míos. Entonces, parece que hoy las empresas, y hablemos de la composición de empresas mexicanas, las pymes, grandes y chiquitas, que quieren entrar en esta conversación, se sienten completamente abrumadas porque no entienden, no es que no entiendan, no saben ni por dónde empezar, son tantos términos, tantas casillas. ¿Qué hacemos? ¿Qué impresión tienes? ¿Cómo resolvemos esto?
Yo creo que las empresas pymes están acostumbradas a cumplir con lo que su clientote les pide. Y entonces esa es la costumbre, me parece, la costumbre. ¿Sí? Y entonces las empresas encuentran eso como un nuevo requerimiento que hay que cumplir para seguir vendiéndole a quien quieras. Pero así no innovas. Bueno, exacto, ¿no? Entonces, precisamente, si lo encuentras como un nuevo check en la lista de requerimientos, porque el de compras así lo expresa. ¿Qué crees? Tenemos una nueva dimensión que hay que cumplir. Y te lo dicen con esta cara, que hay que cumplir. Es de ASG y ESG. Precisamente, ahí tú investiga qué entiendes y cómo eso aplica en tu empresa. Y mándame alguna evidencia, alguna constancia de alguna distinción o de alguna certificación, lo que sea, porque necesitamos meter esto en el expediente. Es compliance. ¿Sí? Y así lo transmiten. Uh-huh. Sí, y efectivamente, entonces, deja tú innovar. Se trata como un nuevo requerimiento y efectivamente el pyme o la pyme se siente abrumado porque, caramba, ¿y esto qué hago? ¿Sí? Y no sabe por dónde empezar, que no es innovación. Ese es donde estamos. Creo que ahí, hablando de la empresa tractora o de la empresa cadena de valor, que me parece que ahí es donde también hay un reto por hacer, que también sigue siendo un reto simple. Uh-huh. Es transmite de la mejor manera posible de qué va esto. No lo hagas un nuevo requerimiento, aunque lo sea. Transmítelo como una gestión de riesgos. Pero es que luego no se habla en esos términos. Hoy hacer ESG para las finanzas es más riesgo de que yo te pueda prestar dinero y que efectivamente como tienes gestión social y ambiental, pues garantizas más que me pagues. A que si fueras una empresa que va a implementarlo en algo que puedes caer en un escándalo, en un accidente, que se vas a pagar. O sea, es real. El ESG es más riesgo que oportunidad, desde mi punto de vista, en esencia, porque surge de los bancos centrales y demás por gestión de riesgos. Entonces, habla de que esto es un riesgo en cadena de valor. Oye, yo que soy el retail, ¿qué crees? Tengo que verificar que tu producto, el que me ofreces, pues no tenga un impacto de mano de obra infantil o que no transgreda asuntos de derechos humanos o ambientales, lo que sea, porque si no, pues no va a haber manera que tú y yo continuemos. En cambio, si tú me das evidencia de cómo lo haces, que la necesito, pues yo voy a reconocer no solo en ti que crees precios, condiciones y entregas, que es en lo que gira el comercio en lo general. Me cobran, o sea, me quitan utilidad, van contra ¿cómo se llama? Con el revenue. Claro, el business case. El business case. Entonces creo que eso es lo que sucede y abruma a las pymes. Ahora, también, si una pyme, un tomador de decisión de una pyme, o mediana empresa, bueno, de cualquier tamaño, comprende el tema, no va a esperar a que su cliente se lo pida. Uh-huh. Por favor. Va a entender por qué la armadora está en esto, va a entender por qué el retail está en esto, va a entender por qué el gobierno inclusive está en esto. Y se va a anticipar. Y va a ser proactivo y decirle, oye, te tengo algo que contar. Además de que tengo un producto como lo pides, te quiero platicar de cómo está integrado el staff. Como en temas incluso de obligaciones fiscales. ¿Cómo lo hacemos con el medio ambiente? No me lo vas a creer, tengo estas eficiencias. Y va a hacer entonces que las prácticas relacionadas a estos asuntos se vuelvan un diferenciador pyme que tendría en este momento que saltarse al de compras o con quien negocie, porque para el de compras eso le da lo mismo, la verdad. Porque dice, ok, sí, ¿el número cuánto? No, tendría que encontrar la manera de conectar esta forma de hacer negocio con las áreas o el mismo el CEO como figura para que lo sepa. Y ahí es donde yo creo que viene la maña en un sentido positivo, la capacidad de vender distinto y de diferenciarse. Si no te diferencias con esto, pues perdón, sí, es para abrumarte y es un nuevo compliance. Es que es interesante porque en el corazón de esto, y aquí estoy pecando de dar mi opinión, es que esta conversación debería estar, es una conversación completamente pasional, es decir, cómo yo pongo mi empresa a disposición de las problemáticas sociales y ambientales más apremiantes, cómo desde mis capacidades yo puedo generar soluciones que están vinculadas a mi modelo de negocios, pero parece que se ha vuelto una conversación absolutamente fría, porque quiero que me ayudes a entender si esta
ola en la que hoy estamos inmersos, ¿verdad? Tú hablas de nuevos consumidores, es una buena o una mala noticia. ¿Y cómo hacemos para que sea una buena noticia? Porque queremos que las pymes entren, pero desde el deber ser y desde algo que al final del día sea fortuito para la empresa y para la sociedad, por ende. Creo que eso hoy ando muy señorial cuando dice, creo que es una buena y mala noticia. Es una realidad. Eso es una realidad. O sea, es una nueva expectativa de los consumidores, ¿sí? En donde ya la diferenciación resulta no suficiente. Es decir, unos tenis, un teléfono, una marca, y ahí nos metemos en marcas, en principios básicos de la mercadotecnia. Un buen producto diferenciado, un precio y demás. Estos temas efectivamente son complejos porque son un poquito conectar con mis valores, ¿no? O conectar con mi espíritu y con aspectos un tanto espiritual, real. Sí, es decir, insisto, y después de una pandemia, disculpan, hoy valoramos la vida distinta. Son bajo criterios no enmarcados, reales. Somos conscientes del valor de la vida, del bienestar y también de quienes afectan a nuestro entorno. Y entonces eso es una realidad. Es mala noticia para los que no sacan un poco la nariz para respirar, oxigenarse y pensar qué viene de esto. Pésima noticia, porque solo van a estar buscando el cumplimiento y al retail le van a estar cumpliendo lo que le piden, a la armadora van a cumplir compliance, punto, ¿no? Buena noticia para quienes reconocen esto, para quienes tienen el temple de reconocer que esto no es de corto plazo. Creo que ese es otro gran tema. A las empresas públicas grandes o las que trabajan en torno a lo público son cortoplaceras, ¿no? Y es bien complejo, es real, es esta manera de hacer empresa pues no corresponde a un principio cortoplacero. No es una campaña, no es una moda, sino es un tema que se va dando y va generándole carácter corporativo a las empresas, carácter, casi humanizar las empresas, por lo que dices. No, siento yo que una empresa no necesariamente debe de pretender asociarse a las problemáticas, adoptarlas y buscar ser un factor de impacto positivo en esencia, porque estaríamos hablando de empresas distintas de inversión de impacto y creo que es otra tribu, ¿no? De lo cual también creo que al tiempo vale la pena hablar, ¿no? Porque luego tiene un discurso bien bonito, bien emocional, pero habría que ver ya en el negocio cómo sucede. Y además crean una barrera compleja, pero como dices, es un tema al que te vamos a invitar a un episodio solo para hablar de eso, ¿cierto? Es decir, que hay empresas sociales y empresas que no lo son y eso, en fin, ya nos dará para otra conversación. No, y entonces ahí o sea, lo que habría que hacer es poder entenderlo como buena noticia, como un área de oportunidad, como una ventana para la innovación, como una manera de virtualizar mi proveeduría, literal, de innovar, ¿no? Para que la mercadotecnia sea moderada. Ana, yo creo que hoy lo que ha sucedido es que como ya lo comenté con anterioridad, las áreas staff están fuera de la estrategia, entonces buscan que brote un atributo responsable o en lo ambiental o en lo social, y lo hacen por lo general de manera un tanto burda, un poco entendida. No quieren ir construyendo de manera progresiva un perfil. Entonces salen cañonazos de que nuestro compromiso net zero, que hace 3, 4 años, brotaban compromisos net zero por minuto. ¿No? ¿Qué ha sucedido? Que fueron demasiado alegres y se dieron cuenta que eso era insostenible, no tenía ningún sustento. Entonces, ante una alegría así, generan expectativa en el mundo financiero, que sí lo registran, sí, perdón, ¿no? Y entonces, como ha habido tanta alegría de algo que la dirección general le parecía fácil de acceder a un perfil sustentable, pues es como hippie, es como viable. Y viene un rigor, te cae la ONG, te cae el consumidor, te cae tu mismo cliente o el financiero. Te dicen, oye, cuéntame más de tus prácticas ambientales, cuéntame más de tus prácticas de diverso. ¿Cómo está tu consejo integrado? Hombres, mujeres, ¿qué principios tienes de diversidad? Y te das cuenta que estás improvisando, te das cuenta que solo fueron declaraciones simples y pienso entonces que esa realidad ha llevado a la contención de que las empresas dicen, no, yo no pensé que sacar la nariz me iba a generar conflictos,
business as usual. Regresemos a lo que sabemos hacer muy bien y yo creo que estamos ahí. Interesante porque definitivamente en muchos sentidos, aunque hay tanta información ahora, hay tanta estructura, hay tantos criterios, de alguna manera tú ya lo decías, seguimos en México por lo menos con un óleo en blanco en muchos sentidos de cómo caminar este recorrido hacia empresas, empresarios que tengan una visión mucho más integral de su modelo de negocios y de lo que implica ser una empresa responsable y sostenible. Edgar, esta conversación ha sido un deleite. Cerraría preguntándote, pidiéndote a manera de cierre, si pudieras darnos los 3 consejos principales que desde tu trayectoria crees que quienes quieren embarcarse en un camino mucho más proactivo hacia la conversación tendrían que seguir. ¿Cuáles serían esos 3 consejos prácticos? Al tenor de lo que hemos platicado, y no omito también coincidir en el placer que de compartir contigo en esta conversación y sobre todo desde puntos de vista, es hacer que el director general, la figura del CEO, entienda, o a la presidencia, comprenda. Ahí empieza todo. Y la verdad es que es simple. Por supuesto, son personas brillantes. Esa brillantez hay que atenderla porque un empresario empoderado, entendido, realmente, y ahí sí entra en una dinámica un tanto romántica. Cuando le das este enfoque, va a seguir haciendo el negocio tan próspero como lo es, consciente de su impacto, y eso es transformador, porque vas a hacer realmente que tu cadena de valor se transforme. Y eso realmente también coincide con el legado no solo económico, sino con el legado social. Hay que hacer consciente al empresario de lo bien que lo hace. Hay que hacer consciente al empresario de las áreas de oportunidad que tiene. Es básico. Lo segundo es que hay que también promover el alto perfil, el ego, ¿sí? La vanidad. Porque efectivamente una vanidad y este ego representa que mi competencia, de donde quiera que sea, busque mimetizarse o contrastar mi competitividad, como 100, business as usual. Pero ¿cómo le haces para ser también el mejor en esto? Haciéndolo mejor. Y creo yo que eso es el significado del bienestar. Eso es el significado de desarrollo. No abandonar las utilidades, sino al contrario, perseguirlas, pero generando un espectro distinto, ¿no? Conectar con tus expectativas. Y bueno, y nada, no estaré yo como para, si estamos hablando de hacer que se conozca y comunicar mejor, creo yo que, pues, como todo, a quitarle lo ambiguo, ¿sí? Yo creo que por último, ya que se comunica esto, tratar de evitar que una empresa se describa como una empresa socialmente responsable o la marca que quieras, una empresa sustentable. Esos conceptos son ambiguos. Muy bueno. ¿Sí? Evitar entonces esos conceptos ambiguos porque dicen mucho y no dicen nada. Distinguirnos por nuestras prácticas, ¿no? Entonces hay que ser cada vez más responsables, pero no usemos ese concepto para posicionarnos, sino hablemos de nuestras prácticas. ¿Por qué somos responsables? Con el medio ambiente, con lo social y con lo económico. Eso es, creo que sería... Pues suena tarea sencilla, gracias. No lo es, pero gracias, Edgar, porque a través de lo que han hecho tú, Expo, por México y por la región, en términos de ir avanzando en esta conversación, pues no es tarea sencilla. Entonces, pues gracias por haber sido un pionero en esto y esperamos que nos dejes seguirte invitando a este espacio del IPADE Impact Lab, porque queremos seguir generando conversaciones profundas de qué implica esta conversación en México. ¿Quién mejor que tú? Gracias a ti, Ana Cristina, gracias al IPADE, es un placer, me siento en casa. Gracias por este vacío que existe. Y creo que trascender lo social, yo creo que es viable y sin duda es un orgullo compartir con ustedes esta misión de cada vez hablar más de esto, ¿no? Hagan mucho bien.